noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una gran bendición poder encontrarnos en este espacio en el cual meditamos la palabra de Dios noche tras noche. Bienvenido sea, hermano y hermana, y muchachos también, a este tiempo de devocional bíblico, en el cual vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 130, avanzando ya en la meditación de los diferentes y variados salmos. Hoy vamos a leer un versículo del 130. Bueno, voy a leer un par de versículos más bien del Salmo número 130, versículo 3 y versículo 4, que nos dice la Biblia las siguientes palabras. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Acompáñame, por favor, en una oración. Padre Celestial, te damos gracias infinitas, Padre amado, por darnos este tiempo de meditación. Te ruego que me unjas con el poder de tu Espíritu y nos ayudes, Señor, a poder entresacar una gran verdad de tu palabra y poderla tomar y poderla abrazar en nuestro corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. El salmista, como muchos de nosotros, nos hemos encontrado en un bache profundo de la desesperación. Todos nosotros, igual que él, en un momento dado en nuestra vida, nos hemos encontrado hundiéndonos o hundidos, más bien, en determinada situación. Puede ser una necesidad, una gran necesidad en nuestra vida, llámese necesidad espiritual, necesidad material, necesidad social o emocional, una necesidad física. Podemos encontrarnos, y lo hemos hecho en determinado momento, hemos estado en una situación que sentimos que no hay salida. Vemos a los lados, lo único que encontramos es pared y queremos avanzar, no podemos porque la salida solamente está al exterior, hacia arriba, no a los lados, y nos sentimos desesperados. Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en una situación que nos ha hecho perder quizás la esperanza o la fe, como al salmista le sucedió. En el versículo 1 el salmista escribió y dijo: del profundo, oh Jehová, a ti clamo, Señor, oye mi voz. El salmista estaba justamente perdido en un hoyo, en un bache, y dice: de lo profundo a ti clamo. Pareciera ser que el salmista miraba hacia arriba y entre más trataba de enfocar su mirada hacia Dios, más lejos lo encontraba, más lejos se perdía su mirada y la visión no le alcanzaba, no le era suficiente para tratar de enfocarse en Dios. Dice: de lo profundo a ti clamo. He perdido la claridad, he perdido el propósito en mi vida, estoy hundiéndome más en esta situación, decía el salmista, pero te clamo a ti. No dejó de clamar a Dios. Esa es la clave en la vida de este personaje bíblico, que aún hundiéndose cada día más, él no dejó de clamar al Señor. De lo profundo a ti clamo. Está hablando de lo lejano que él percibía que estaba su vida de Dios, de su socorro. Sin embargo, Dios le respondió, como es cotidiano para Dios. Dios siempre responde nuestras peticiones y nuestros clamores. El asunto, hermanos, es que el salmista estaba hundiéndose más y más en una gran necesidad espiritual. El problema no era la carencia o la falta de algún bien material. El salmista no le estaba clamando a Dios porque urgentemente él necesitaba la salud. No se está refiriendo el salmista a Dios como: Señor, me urge que se arregle esta situación porque no puedo dormir bien. No se trataba de eso. Me urge, no se trataba de una urgencia que el salmista se presentara ante Dios todos los días y le dijera constantemente: Dios,
necesito que tú vengas a cambiar la mentalidad de fulanito de tal o esta circunstancia que está sucediendo ahí porque la familia o en el trabajo no me están faltando al respeto. No era una petición urgente del salmista respecto a su entorno, tenía que ver con un pecado. Porque el versículo 3 y el versículo 4 nos habla del perdón que en Dios se obtiene. Entonces, la separación que el salmista sentía y él estaba entendiendo que estaba muy separado de Dios, lejos de Dios, no era por X bien material, sino era por un pecado que había en su vida. Decía el salmista, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Se había dado cuenta este personaje bíblico que había un pecado, X pecado, no nos dice qué tipo de pecado, sencillamente había errado al blanco y sabía que como había fallado y no había estado viviendo de acuerdo a los preceptos divinos, había errado, entonces él se sentía culpable delante de la presencia de Dios y urgentemente vio la gran necesidad de buscar al Señor antes de perderse, o más bien antes de alejarse más o separarse más por dicho pecado. El versículo 3 nos habla del perdón que el salmista había encontrado en Dios. Lo curioso es que no nos dice explícitamente que confesó su pecado. Sabemos que Dios no perdona si no hay una confesión de por medio. Y para que haya una confesión de pecado, debe haber reconocimiento de pecado y arrepentimiento. De manera que es algo natural que todos nos encontremos con pecados no confesados a Dios. Porque quizás lo hemos puesto en el olvido, porque quizás fue algo que quedó en el pasado y ya no nos trajo ninguna consecuencia, pero el salmista, como quiera que haya sido su situación, él percibió y se dio cuenta de que había un pecado en su vida, pero que urgentemente necesitaba suplicarle al Señor por su perdón en confesión. La confesión en el versículo 3 y 4 está implícita. Sabemos por el contexto del Nuevo Testamento también que pues para que Dios pueda perdonarnos pues debe de haber previo una confesión. Sin embargo, el salmista no la menciona, pero entendemos que está implícito entre el 3 y el 4. Hay un proceso de reconocimiento, de arrepentimiento, de confesión de pecado para entonces llegar a la presencia del Señor y hallar de Él su perdón. Dice el versículo 3, Jehová, si tú mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse de pie? No hay nadie que Dios, que diga que Dios mira su vida con algún pecado por ahí atravesado y que le pueda bendecir Dios. No se puede vivir con quietud. Es un martirio. Es una necesidad tan grande cuando el creyente, el Hijo de Dios, se da cuenta de que hay un pecado que aún no lo ha confesado al Señor y urgentemente se arrodilla y le suplica a Dios en confesión y entonces Dios perdona. Pero de ti hay perdón, dice el versículo 4, para que seas reverenciado. Si tú, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse si tú volteas a ver nuestra vida pecaminosa? Dice, pero gracias a Dios, dice que en ti hay perdón. Encontramos, hermanos, vamos a decirlo así, dos tipos de perdón. Uno, el tipo de perdón a nivel, si me permite la expresión, a nivel judicial. Es decir, Dios perdona como el juez de toda la tierra. Es decir, cuando usted y yo llegamos a Cristo en confesión y en reconocimiento de nuestros pecados y que nuestros pecados nos condenan, pero que
hemos creído en Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador, entonces en confesión y en arrepentimiento aceptamos la salvación que solamente Cristo da por gracia a través de la fe. Entonces Dios, como el juez de la tierra, perdona. Perdón, un perdón que Dios ofrece a nivel judicial. El juez perdona. Y una vez convertidos a Cristo, podemos encontrar y seremos perdonados con ese tipo de perdón paternal, no solamente judicial, sino a través del juez, que es Dios, pero también ahora que ya somos parte de la familia de Dios, Dios nos perdona constantemente cuando nos confesamos a Él, pero ya nos perdona como nuestro Padre Celestial. Ya no nos juzga como juez. Ahora Dios nos perdona como nuestro Padre Celestial. Así que una vez ya convertidos al Señor Jesucristo, así que el salmista está hablando y menciona y hace referencia al perdón de Dios como juez, pero también como Padre. Pero para que Dios pueda perdonar, reitero, es necesario un reconocimiento y una confesión. Pero en ti hay perdón. Lo maravilloso, queridos hermanos, de la vida cristiana es que Dios nos perdona. Es decir, Dios no nos reprocha cuando nosotros confesamos nuestros. Dios nos perdona, es decir, Dios no olvida. Debemos de tener bien remarcado en nuestra propia mente que perdonar no es olvidar. Dios nunca olvida nada. Dios nunca borra de su mente nada. Dios siempre tiene presente todo. Él es todo conocimiento. Dios no puede, por naturaleza, borrar algo de su memoria. No lo puede hacer. No hay ningún pasaje que nos diga que Dios borra y se le olvida algo que sucedió, porque Él es todo conocimiento. En Él están las riquezas de la sabiduría, del conocimiento, dice la Escritura. Lo que sucede cuando Dios perdona es que Dios no olvida, Dios no borra de su mente, Dios sabe perfectamente lo que nosotros cometimos en contra de su santidad. El perdón de Dios implica el hecho de no olvidar, tener presente, pero no reprochar. Eso es el verdadero perdón, no es olvidar. Cuando podemos encontrar frases muy célebres por ahí que aparentemente, ¿verdad?, inocentemente, la gente sube ahí a sus redes sociales, perdonar es olvidar, así que ya te perdoné, pero dicen que perdonaron, pero no han olvidado. Y siguen reprochando el mal que le hicieron. Entonces, perdonar, hermanos, no es olvidar. Perdonar es tener presente una falla, un daño, un perjuicio que se ha recibido, pero no reprocharlo y no actuar en consecuencia. Dios tiene conocimiento de toda nuestra vida, de todos nuestros fallos, de toda nuestra pecaminosidad. Y aún Dios, teniéndolo en mente, cuando nosotros nos confesamos, Dios ya no nos lo reprocha. Dios dice, yo sé que tú eres pecador y constantemente estás cayendo movido, impelido por tu naturaleza pecaminosa, estás cayendo en pecado, en desagrado, en hierros, en maldad, en impiedad, pero nos da la clave para confesarnos y Dios nos perdona. Está bien, dice Dios, no te lo voy a reprochar. Ya te confesaste conmigo, ya reconociste que determinada acción, determinado pensamiento, determinada obra que llevaste a cabo me ofendió, ya lo reconociste, está bien, no lo voy a olvidar, pero nunca jamás te lo voy a reprochar. Eso es perdonar. Y el salmista, hermanos, reconoce que en Dios no hay reproche, hay perdón. ¿Quién, oh Jehová, podrá mantenerse si tú miras a nuestros pecados? Y el versículo 4 continúa expresando y dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Yo me confesé,
Me arrepentí, reconocí mi mal, fui en confesión a ti y tú me perdonaste. En ti hay perdón. Gloria al Señor, hermanos, gloria al bendito, de que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nuestros yerros, Dios nos perdona. Dios no perdona, es decir, Dios no reprocha algo que no hemos confesado. ¿Se acuerdan? A los hermanos de Corinto eso lo tenemos muy presente. Cuando tomamos la cena del Señor lo recordamos. Pablo se los recordó a la iglesia de Corinto, les dijo, hermanos, entre ustedes ha habido hermanos en la congregación de que han llegado a la cena del Señor con pecados que no los han confesado, entonces Dios les ha reprochado su pecaminosidad en ese sentido. Había hermanos que estaban muertos, algunos ya duermen, dijo Pablo. Habían muerto, habían fallecido como resultado de no haber confesado sus pecados, por haber mantenido pecados ocultos, sin confesarlos y entonces venir a la cena, a la mesa del Señor. A Pablo también les recuerda, dice, hermanos, hay hermanos enfermos entre ustedes, algunos están enfermos y otros están débiles a consecuencia de pecados no confesados, porque han tomado la cena del Señor indignamente, es decir, no se han confesado previo a llegar a la mesa del Señor. Es decir, como no confesaron sus pecados, Dios no les perdonó. Es decir, Dios les reprochó su pecaminosidad, su incredulidad y su falta de diligencia y de responsabilidad espiritual al no ir a su presencia para confesarse. Entonces Dios les reprochó. Si Dios les hubiese perdonado, entonces no les hubiera pasado por alto las ofensas que ellos cometieron, porque hubiese visto el arrepentimiento y el corazón humillado. Así que gracias a Dios, hermano y hermana, tenemos que darle gracias a Dios, porque en Él hay perdón. Hay que confesarnos todos los días, tenemos que llegar al trono de la gracia en confesión al Señor y decirle, Señor, recuérdame aquellos descuidos espirituales, recuérdame aquellos pecados que he cometido, pero que para mí no son pecados, pero para ti obviamente lo es. Porque la mente de Dios, los pensamientos de Dios no son los mismos que los nuestros. Entonces, usted y yo podemos estar pensando que determinada acción, determinado comportamiento, determinado pensamiento es correcto, pero dice Dios, no, no lo es. Y si para Dios dice no lo es, entonces nosotros estamos en pecado. Entonces tenemos que decirle a Dios, dame discernimiento para entender si estoy bien y estoy mal. Si estoy mal, entonces para confesarme, para que tú no me reproches, porque en ti hay perdón. Gracias a Dios, hermanos, que Dios nos perdona cuando vamos arrepentidos en confesión al trono de la gracia. Padre, gracias. Como dijo el salmista, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse si tú mirases a nuestros pecados? Pero en ti hay perdón para que seas glorificado o reverenciado. Padre, te alabamos y te reconocemos y te damos gracias, porque al confesarnos con una actitud correcta, en humillación, en humildad, quiero decir, en reconocimiento y en un buen corazón, tú ya nos reprochas nuestros pecados, nuestras maldades, porque tú eres un Dios perdonador. Te damos gracias, concédenos pasar una buena noche en el nombre de Cristo.